Bueno, y esta tarde me da muchísimo gusto saludar al doctor Guillermo Ruiz Palacios. Él es investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Ya sabe usted, este programa lo hace la gente hace sus preguntas y ustedes, los expertos, los científicos, los académicos y las autoridades son quienes responden las preguntas del auditorio. Estamos en vivo también a través de YouTube, de las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, por supuesto. Doctor Guillermo Ruiz Palacios, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Oiga, ¿cómo están las cosas ahí en el Hospital de Nutrición? Lleno. Está, sí, muy saturado ahorita ya el instituto. Está muy saturado, le escucho con mucha dificultad. ¿Me puede repetir? Déjeme subir el volumen. Sí, que está muy lleno el hospital. Tenemos ya prácticamente todas las camas llenas y pues estamos tratando de buscar la manera para agilizar la salida de pacientes que están ya en condiciones, pero sí estamos ya en problemas. Muy bien, doctor. La situación, ¿desde hace cuánto tiempo está el hospital ya con esos niveles de saturación? Apenas llevamos unos cuantos días, menos de una semana. Muy bien. Eric Hernández, a través de Facebook, ¿sirve usar un nebulizador para desinfectar zonas? ¿Nebulizadores? Sí. Pues no, en realidad no sirve. Tiene que ser sustancias activas que repasen todas las superficies. Muy bien, también nos pregunta el señor Alfonso Gutiérrez a través de Facebook, ¿cuál es el tiempo mínimo para que aparezcan los síntomas del COVID desde su contracción? O sea, desde que se contagian, alrededor de 7 días empiezan con los síntomas. ¿A los 7 días? ¿Entre 7 y 14 días o los primeros 7? La mayoría son en los primeros 7 días, pero se puede extender hasta 10, 14 días. Noé Chávez, a través de Facebook, ¿una persona recuperada puede infectarse otra vez? Rara vez. Hay algunos casos reportados en Corea, pero no es lo habitual. ¿En qué depende, doctor? No sabemos. Hay apenas alguna información sobre la respuesta inmunológica y la producción de anticuerpos protectores, y probablemente mucho dependa del desarrollo de anticuerpos protectores y evitar que se vuelva a infectar una persona. Emanuel Hernández, a través de Facebook. Gracias, Emanuel. ¿El dolor de espalda y el pecho es síntoma de COVID? No necesariamente. Quizá los síntomas más frecuentes y comunes sean, por supuesto, la fiebre, las manifestaciones respiratorias de vías respiratorias altas, como la secreción en nariz. Un dato muy importante que ocurre en los primeros días es la falta de distinguir los sabores de los alimentos. Doctor, por supuesto ya... Sí, le escucho. En formas ya bien establecidas, pues empieza a haber dificultad para respirar. Qué bueno que menciona ese tema de dificultad para respirar. Hace unos momentos pasábamos una información en relación a los pacientes que padecen asma, que tienen EPOC, que tienen enfermedades respiratorias graves. ¿Cuáles son los cuidados que deben de tener estas personas que todavía no están enfermas de COVID-19, pero que por su caso pueden ser muy vulnerables a contagiarse? ¿Qué cuidados especiales deben de tener, tanto en alimentación como en actividad física, como en cuidarse en su alrededor? O sea, no es que sean más vulnerables a infectarse, son igualmente vulnerables. Lo que sí son más susceptibles es a desarrollar
enfermedad grave. Entonces estas personas, ahorita en esta época en donde la mayoría de las causas de una infección respiratoria alta, de un catarro, o los síntomas de un catarro, pues sí deben de acudir de manera temprana al médico. Y de hecho, debe de recurrir al médico en general cualquier persona que tenga estos síntomas iniciales de vías respiratorias, fiebre, la falta de la distinción de los sabores y la falta de aire. Cuando empieza a faltar el aire, cuando hay dificultad respiratoria, incluso pues ya es un signo relativamente tardío. Entonces estos pacientes sí no deben de quedarse en casa, deben de acudir a un médico de manera inmediata. Mientras más temprano se traten estos pacientes, hay menos probabilidades de que desarrollen formas graves que después tienen consecuencias pues fatales. Doctor, la pregunta que nos hace el auditorio. Cuando falta el aire, cuando hay dificultad para respirar, ¿es como cuando una persona va subiendo unas escaleras y se siente muy cansado? Exacto, así es, lo describe muy muy bien. Es empiezan a respirar y sienten que no tienen el suficiente aire, se fatigan fácilmente y tienen palpitaciones. ¿Eso puede suceder aún estando acostado? Sí, exactamente. No necesariamente tienen que estar en movimiento, en ejercicio, sino una de las características es que lo pueden sentir esta fatiga, esta falta de aire, incluso en reposo. Muy bien. Ahora, esta pregunta también nos llega con mucha frecuencia, doctor. Doctor, en relación a los síntomas, cuando nos falta el aire, ¿quiere decir que ya nos dio fiebre, que ya nos dolió la cabeza, que ya nos dolieron las articulaciones, de que ya perdimos el olfato y el gusto? Y como último paso es la falta de aire, o nos puede faltar el aire desde el principio y no tener fiebre, por ejemplo? Sí, puede iniciarse. Es raro que se manifieste sin otro de los síntomas. Puede no haber fiebre, pero las manifestaciones de secreción nasal, fiebre, pues esos generalmente aparecen de manera simultánea con la falta de aire. Es raro que primero aparezca la falta de aire, pero sí puede ocurrir. ¿Esto en personas adultas, mayores, o en jóvenes, o en cualquier tipo de persona? En cualquier tipo de persona, pero en particular en personas con obesidad, en personas mayores de edad, o en personas con alguna enfermedad crónica. Muy bien. Doctor Guillermo Ruiz Palacios, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, le aprecio muchísimo que nos haya tomado la llamada y por supuesto estaremos en contacto con usted y que las cosas vayan bien ahí en nutrición. Muchísimas gracias. Yo nada más quisiera darle una recomendación a la gente, que no se esperen, que en los primeros síntomas acudan a un médico. La indicación de que se mantengan en casa no es indicación de que si se sienten mal deban de recurrir a un médico. Eso es importantísimo porque con esto no se agrava el paciente y no se satura el sistema médico nacional, ¿no? Sí, sobre todo que si los detectamos temprano hay mayores probabilidades de éxito para la solución de su enfermedad. Doctor, muchísimo. Más tarde es más difícil. Ok, una última pregunta, doctor. ¿Cuántos pacientes jóvenes tienen en estado grave ahí en nutrición? Son pocos, como una tercera parte son adultos entre 30 y 40 años.
Muy bien, una tercera parte. ¿El resto son adultos mayores, por ejemplo, o con enfermedades crónicas? Exacto, sí. Doctor Guillermo Ruiz Palacio, muchísimas gracias. Gracias por estos minutos. Hasta luego. El gusto es mío. Hasta luego, Muy bien. doctor.